Estamos en vivo desde Casa de Gobierno, escuchamos al vocero presidencial. Sala. ¿Vieron? Gestión pura, gestión pura. Así que estoy feliz por mí también, porque la verdad me congelaba acá. ¿Están todos sacando fotos? ¿Qué pasa? Hoy tenemos a los chicos de la Universidad de Argentina de la Empresa, de UADE, así que bienvenidos y como siempre agradezco a los periodistas de la sala por permitirnos estas liberalidades. Bueno, esta semana los argentinos fuimos testigos de dos escenarios muy distintos que grafican con bastante claridad la batalla cultural que estamos enfrentando. Por un lado, la Argentina próspera, el presidente Milei disertando en la conferencia anual del Instituto Milken, donde se reunió con los empresarios más importantes del mundo, entre ellos Elon Musk, quien además recomendó invertir en la Argentina. Ese mismo día incluso había consultoras que daban cuenta de algunos precios de la canasta básica que mostraban deflación. También esta semana se anunció el lanzamiento de la nueva línea de créditos hipotecarios por parte del Nación, que se había sumado a la oferta de otros bancos del sector privado de las últimas semanas, donde las familias van a poder comprar su casa a 30 años, como sucede, como conté ayer o antes de ayer, en cualquier país normal del mundo. De hecho, hoy, a 48 horas del lanzamiento, se registraron 73.000 visitas a la web de la sección de créditos hipotecarios del Banco Nación, lo cual nos pone muy contentos el interés que despierta este tipo de créditos después de tanto tiempo que Argentina no contaba con estos instrumentos. Y por otro lado, como contraposición, por supuesto, también vimos, por desgracia, los espasmos de la Argentina de la servidumbre, patotas de delincuentes apretando trabajadores para no dejarlos trabajar, cubiertas de colectivos que pincharon para que los colectivos no funcionen. De hecho, yo he subido algunas fotos en mis redes sociales. Gente o sindicatos tratando de tomar fábricas y vimos además las mismas figuritas repetidas de siempre caminando con guardaespaldas, por supuesto, y arrogándose la representación de trabajadores que suelen despreciarlos. Gracias a la voluntad de los argentinos, a las ganas de trabajar, de salir adelante y de terminar con la Argentina decadente, fue el paro más débil de la historia. Según datos de CAME, el 30,5% de los trabajadores adhirió al paro, el 48% del transporte público funcionó como cualquier otro día normal, el 90% del comercio minorista funcionó también con normalidad y el 76,6% de las pymes siguieron activas y además, bueno, por supuesto, las miles de denuncias que hemos recibido en la línea 134 dan cuenta que los fundamentalistas del atraso ya no pueden convencer absolutamente a nadie y necesitan, como también comenté ayer, del apriete y la amenaza para intentar arruinarle el día al trabajador. Esta dicotomía entre lo peor del pasado y la esperanza del futuro es la que vimos esta semana. Lo bueno es que las cartas, señores, están echadas. La marcha de los argentinos hacia la libertad es irrefrenable. En virtud de la ley Bases, vimos inexplicables ausencias de senadores kirchneristas. Lo cierto es que vuelvo a hacer énfasis en algunos puntos que me parecen relevantes. La ley Bases va a privatizar empresas deficitarias, va a eliminar fondos fiduciarios, los cuales 9, recordemos que ya se había tomado la decisión de eliminarlos más allá de la ley, que representaban 2.000 millones de dólares. Se eliminan multas laborales, esto ataca directamente al juicio laboral y a la complejidad que tienen los empleadores o quienes quieren serlo en la Argentina para poder contratar gente. Así que, por supuesto que no nos sorprende que las ausencias
hayan estado representadas en el Senado por precisamente los senadores kirchneristas. Esta ley para nosotros es la piedra angular para generar libertad y progreso para los argentinos. Dicho esto, los escucho. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. En base a lo que hablabas primero con respecto al paro y para salir de las cuestiones, ¿no? Los cruces personales y demás. De los puntos que marcaba, porque el gobierno decía es inentendible este paro que hubo ahora, el segundo, y bueno, ahí arrojaron una lista de cosas y yo quería saber si algunas de ellas son tomadas, porque por ahí alguna gente que no quiso participar del paro y demás puede considerar que pueden ser ciertas, como la baja en el poder de compra, que es una cosa que plantearon, tener que hacer nuevas homologaciones en paritarias, la caída de puestos de trabajo en el Estado, bueno, cierre de empresas, disolución de entes públicos, ajustes en las jubilaciones y sectores vulnerables, con el tema de las asignaciones, el corte de planes, comedores y merenderos. ¿Hay algo de esto que el gobierno tome y diga, bueno, en esto sí nosotros lo tenemos que revertir de alguna manera, más allá de si el planteo lo hace la CGT con un paro o no? No, a ver, nosotros, cada una de las cosas malas o cuestionables de la realidad argentina, por supuesto que las vamos a cambiar, ¿no? O sea, no importa que lo diga un trabajador, que lo diga un empresario, que lo diga cualquier otra persona. La foto de la Argentina la tenemos sin dudas más clara que nadie. Foto que por supuesto entendemos que es parte de una película que viene produciéndose desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Así que sí, claramente estamos absolutamente al tanto de todas las cosas que mencionás y por las que estamos trabajando para corregirlas, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que hay cosas que llevan tiempo, entendiendo también y explicando, como hago cada día, el desastre que hemos recibido y entendiendo también que, por desgracia, sufrimos la consecuencia de una dirigencia política o de una parte de la dirigencia política que durante años parece haberse empecinado en destruir a la Argentina y digamos que han hecho un gran trabajo, ¿no? En línea con destruir a la Argentina porque, no quiero ser aburrido ni repetitivo con lo que digo casi a diario, pero un país que lo han empobrecido en todos sus aspectos, no solo en el aspecto económico. Argentina es un país empobrecido en todos los aspectos. Y en vistas de esto, por supuesto que los reclamos, las manifestaciones en oposición a lo que podamos llegar a hacer o a la situación y al reclamo de a dónde quiere ir a dónde cada argentino quiere que vaya la Argentina es sumamente válido y nosotros lo respetamos siempre. Nosotros lo que no respetamos es, que también lo decía ayer, no respetamos la amenaza, no respetamos la extorsión, no respetamos el que se lleven puesto un día de trabajo de una persona que ayer realmente necesitaba trabajar y creo que los argentinos necesitamos trabajar. Y creo que ayer lo contaba en algún programa de televisión, creo que de las imágenes más tristes que se vieron ayer fue la gente que en diferentes canales de televisión, independientemente de la ideología que uno pueda suponer que tenga cada señal televisiva, en todos los canales vimos gente indignada con no poder tener su diaria, ¿no? El ingreso que genera día a día para poder comer. Entonces ayer el sindicalismo lo único que hizo fue generar que gente no tenga un plato de comida arriba de la mesa. Y lo cierto es que ante los datos, al menos que nombré, que son los que provienen de CAME, y por la sensación que uno tuvo y por lo que uno fue observando durante el día, el paro fue un absoluto fracaso y me parece que tienen que tomar nota, ¿no? El sindicalismo tiene que tomar nota de lo que pasó ayer. Tiene que tomar nota que los tiempos en Argentina cambiaron y que la sociedad no quiere más ni amenazas, ni extorsiones, y lo único que quiere la sociedad, la gente, o al menos en su gran mayoría, por supuesto, es trabajar y salir adelante y sacar a la Argentina de donde la han dejado, que es un lugar muy oscuro y muy triste, y por la que todos, a los cuales
por supuesto los incluyo a ustedes también, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por sacar esto adelante. Así que sugiero que tomen nota de lo que pasó ayer, porque fue, hasta te diría, debería funcionar como un acto, o debió funcionar como un acto revelador, ¿no? Para un sindicalismo que el 75 o el 80% de la gente los desprecia como dirigentes sindicales. Así que tomen nota de lo que pasó ayer, creo que nos va a hacer muy bien a todos. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Hola, Nacional. estás infiltrado ahí entre... Acá estamos. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Inicialmente... ¿Cómo haces? No, pero el sorteo nuestro es... Pero pensé que si salían sorteados un día, el otro día no... Sí, claro, ayer yo no pregunté. Pregunté el miércoles. Se conoció esta semana la resolución por la cual el gobierno reestructura la deuda que tiene Camesa con las petroleras y las generadoras de energía. Esto ya despertó algún malestar en empresarios del sector energético. Si esto en definitiva no es una contradicción con el aliento que se da al régimen de grandes inversiones, y si esto no puede redundar en alguna dificultad en el servicio, ¿qué evalúa el gobierno en ese sentido? Por otro lado, te quiero preguntar por qué, de acuerdo a lo que están anticipando tanto el servicio meteorológico, tanto en Argentina como en Brasil, el fin de semana van a seguir las lluvias, el mal tiempo. Ya hay 200 familias evacuadas en Paso de los Libres, Corrientes. No ha habido un pedido concreto de la provincia de Corrientes, pero además de la presencia del ejército, que sabemos que ya está en algunas zonas del río Uruguay, ¿va a haber alguna medida adicional? ¿Va a viajar gente de capital humano a esa zona? Gracias. Bueno, en principio estamos evaluando la situación y viendo efectivamente cómo se desarrollan los hechos y atentos a la situación, como bien vos decís, con fuerzas federales ya en el lugar, así que, medio siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurre allí. Con respecto a Camesa, no tiene que haber ninguna dificultad en el servicio y es parte de la corrección que estamos haciendo de un montón de cuestiones en términos de, de facturas impagas que nos han dejado sobre la mesa y que estamos agarrando una a una y tratando de solucionar. Una de ellas es la de las generadoras y esto no debería traducirse en absolutamente ningún problema en cuanto a la prestación del servicio o a que efectivamente el sistema tenga algún inconveniente, de ninguna manera. Es parte, ya te digo, de un debate que se da en otros ámbitos también, no solo en el energético, tratando de solucionar un tema que es por supuesto importante en términos de recursos y que lamentablemente es también parte de la herencia y ya te digo, estamos haciendo todos los esfuerzos por solucionarlo definitivamente. Ese periodo adeudado, después por supuesto el resto va a quedar prontamente normalizado. Así que no debería haber, ni estamos evaluando, ni consideramos que vaya a haber absolutamente ningún inconveniente que venga o que provenga de esta cuestión de la deuda con Camesa. Absolutamente no. ¿Sabía del bono a 2038? Porque es parte de la solución que tenemos del desastre que nos han dejado. Como en otros aspectos hemos encontrado otras herramientas, como en el tema de ahora se me ocurre la deuda con los importadores. Uno va tratando de ir solucionando cada uno de los temas de acuerdo a las herramientas que las restricciones presupuestarias, por supuesto, y el tamaño del problema ameritan, pero no por otra cosa, digo. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola. Pablo Lapuente para Letra P. andás? Muy bien, gracias. Una consulta. Al inicio de la gestión muchas veces dijo el gobierno que no necesitaba del Congreso, incluso algunos funcionarios llegaron a decir que la ley bases no era 100% necesaria para esta primera etapa del gobierno. ¿Eso no entra un poco en contradicción con las reiteradas marchas atrás que hay en el debate en el Senado y en diputados, quitando algunos artículos que creían relevantes en un inicio? Y teniendo en cuenta esto, ¿sí evalúan nuevos cambios y cuáles puntualmente? Si es sobre ganancias y sobre el RIGI, que son dos puntos que sobre todo los gobernadores vienen reclamando. No, empiezo por el final, Pablo. Lo cierto es que nosotros no tenemos evaluado ningún cambio específico. Lo que sí tenemos evaluado desde siempre, incluso desde el debate anterior, es el estar siempre abierto al diálogo y a poder
mejorar algunas cuestiones. Incluso a veces ese debate o ese intercambio de opiniones se da en términos meramente de interpretación. O sea, muchas veces se discuten cambios, pero por cuestiones de interpretación de la ley o del artículo o del articulado, y no necesariamente porque haya un cambio en lo esencial o en el fondo de la cosa. Ahora, de todas maneras, el debate legislativo tiene todavía un tramo bastante importante por delante, así que estamos abiertos siempre al debate, siempre a discutir y siempre a mejorarlo. Con respecto a lo que vos considerás una marcha atrás, o lo que pueda ser una marcha atrás en lo que planteás en la pregunta, a ver, para nosotros es relevante desde las primeras medidas del ministro Caputo a los poquitos días de asumir, el DNU, la ley bases o el resto de las cuestiones que tenemos planteadas hacia adelante. Lo que siempre mantuvimos fue que la ley bases, lo ha dicho incluso el presidente innumerable cantidad de veces, la ley bases no afecta a nuestro corto plazo. Digamos, el camino que tenemos trazado, la ley bases es fundamental para la Argentina en términos de crecimiento de mediano y largo plazo, y por supuesto que mientras que antes esté la ley, eso efectivamente va a ser siempre una mejor noticia que no esté la ley, digamos, o que la ley se retrase. La ley va a terminar siendo una realidad cuando los tiempos los modos legislativos así lo permitan, no tenemos duda de ello, y efectivamente para nosotros no es ningún retroceso, al revés, es ir avanzando. Fíjate que más allá de la descripción que vos inferís en tu pregunta, nosotros seguimos avanzando y seguimos con nuestro camino tal cual lo teníamos diseñado. Después los tiempos, por supuesto, no los manejamos nosotros, y en tal caso sí puede haber algún retraso, como evidentemente lo hubo, porque digo, la ley base se discutió hace un par de meses atrás y la tuvimos que retirar del debate, por lo tanto ya hubo un retraso, y nosotros estamos dispuestos a chocarnos o a convivir con la realidad y a sortear cada uno de los problemas que se nos presenten. Ahora tenemos, por supuesto, renovada fe, la teníamos también en el debate anterior, entendíamos que la política iba a estar a la altura, en su momento no lo estuvo, nuevamente apelamos a que la política se ponga de acuerdo y nos den las herramientas para seguir adelante, que ya te digo, a nosotros nos significa mayor velocidad en sacarle el polvo a la Argentina que tanto todos necesitamos, ¿no? Pero no es un retroceso para nada. Gracias, colega. Sí. Y respecto a ganancias y al RIGI, ¿están dispuestos a hacer esas concesiones, esos cambios que piden? Es que nosotros no hacemos concesiones, nosotros nos sentamos a debatir o a conversar o a intercambiar ideas, y si se puede mejorar algo, se mejorará. Pero el RIGI, como se le llama al régimen de inversiones, es una herramienta sensacional para efectivamente generar puestos de trabajo, generar inversión y generar crecimiento. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Hace unos días se produjo una modificación por decreto del salario mínimo vital y móvil, que se elevó un 50% desde la asunción de Javier Milei. Quería consultarte por qué se llegó a este punto de decretarlo y no llegar a un acuerdo como pasó la otra vez. Y también teniendo en cuenta que a otros sectores de la economía, como por ejemplo las prepagas, se le autorizó un aumento mucho mayor al 50% y todos los atrasos que viene teniendo. Y una pequeña pregunta más es, hoy va a haber una reunión, tenemos entendido, virtual con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Dónde y cuándo va a ser? Bueno, en principio la reunión, yo después ingresé a la conferencia, pero en principio iba a ser en torno a las 11 de la mañana, así que tal vez se esté realizando en este momento. La verdad es que obviamente entro a la conferencia y pierdo contacto con lo que pasa fuera de la sala. Reunión en la que van a estar presentes, por supuesto, el presidente de la Nación, el presidente de Ucrania, la canciller Diana Mondino y Luis Petri, el doctor Luis Petri, el ministro de Defensa.
Con respecto al salario, al salario mínimo vital y móvil, cuando no hay acuerdo, el gobierno tiene la facultad de hacerlo y así lo hizo. Y en tal caso, por supuesto que el salario es un acuerdo entre partes, es un acuerdo paritario entre partes. El salario mínimo, si se quiere, es una variable que ya te digo, que no, de hecho el salario mínimo está por debajo entiendo que de todos los salarios de convenio, así que es simplemente una referencia, no me salía la palabra, es simplemente una referencia donde efectivamente el gobierno tiene, cuando no hay acuerdo o cuando las partes no se ponen de acuerdo, decretar ese ajuste y en tal caso después seguirlo discutiendo. Así que no fue más que eso y además aparte porque el salario mínimo, bueno, obviamente tiene implicancias después en otras cuestiones, pero no hay nada, digamos, extraño. Vos me lo comparás con las prepagas y nada tiene que ver un precio de un servicio en este caso con esta cuestión que es meramente laudar ante un salario mínimo que no había acuerdo entre partes, nada más que eso. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Fabián Waldman, para FM La Patriada. En primer lugar, consultarte sobre el tema del paro porque pareciera que hay dos visiones completamente diferentes de lo que sucedió en la jornada de ayer. Por un lado, lo que de alguna manera reflejan los diarios, la gran adhesión, vos dijiste que es el paro que menos adhesión ha tenido prácticamente en los últimos 20 años. Yo te quería consultar porque más allá de que efectivamente haya sido una visión u otra, la realidad económica de los argentinos se ha visto empobrecida y escandalosamente en los últimos 5 meses. El 10 de diciembre se podía comprar con un salario mínimo vital y móvil 291 litros de leche. Hoy se pueden comprar solamente 168, o sea, se redujo prácticamente en una tercera parte. Si no considerás que más allá del apoyo o no al gobierno en las elecciones, la gente la está pasando mal y vio una forma de pedirle al gobierno que cambie el rumbo económico y deje de ajustar, como lo está haciendo al sector trabajador. Y por otro lado, si me permitís una más, que tiene que ver con Camesa, porque todos los testimonios de dirigentes de la oposición o que estuvieron en el gobierno dijeron que nunca se dejó de pagar a las transportadoras y que justamente el ajuste y el déficit cero se alcanzó con eliminar el pago de 600.000 millones de pesos que se le debe. Y en ese sentido, las declaraciones del titular de AES, una de las principales energéticas, quien señaló que romper un contrato es una muy mala señal. Tuvieron llamadas del FMI y de los Estados Unidos para saber qué pasaba si el déficit cero efectivamente es a costa de no pagar las cuentas y dejar la tarjeta con deuda, como ustedes dicen. Gracias. Bueno, arranco como siempre por el final. De hecho, cuando uno toma los números de superávit versus lo que se acusa al gobierno o la causa que se le asigna al gobierno por haber logrado ese superávit fiscal que corresponde a lo no pago a Camesa, incluso si eso hubiese sido, el superávit fiscal seguiría siendo una realidad. Así que no. Con respecto a tu primera pregunta, es un poco redundante. Bueno, un poco lo hablé recién con Juan Pablo de Concierto, pero lo cierto es que nadie niega la realidad de la Argentina. De hecho, muchas veces yo he hablado de los horripilantes números de inflación, he hablado de la pérdida de poder adquisitivo, he hablado el otro día con un compañero tuyo que me preguntaba por la caída de la producción industrial, creo que charlábamos acá. Nosotros la realidad no la negamos, la diferencia es que la empezamos a contar, digamos, ¿no? Y de hecho la mayoría de los argentinos entiende que estamos en un momento malo de la Argentina. O sea que por suerte también la mayoría de los argentinos cree que en los próximos meses vamos a estar mejor y la gente está muy esperanzada. Ahora, uno no puede cuando describe fotos, como hice yo al principio, como hiciste vos ahora cuando me comparás el poder adquisitivo del salario mínimo diciembre versus ahora,
Las fotos en estos casos es demasiado parcial como para efectivamente hacer un juicio de valor sobre la situación. Porque de hecho lo que te pasa cuando vos haces esas comparaciones es que, bueno, es como cuando vos gastás con creo que vos usaste incluso el paralelismo con la tarjeta, ¿no? Porque también lo usamos nosotros, es cierto. Cuando vos pagás, si yo ahora salgo de acá y reviento la tarjeta de crédito, bueno, yo probablemente pueda llenar la heladera, pueda cambiar el auto, pueda comprarme un televisor. Lo cierto es que el mes que viene, cuando me llegue la tarjeta para pagar, bueno, me voy a dar cuenta que efectivamente hice un desastre con mi vida y me descontrolé en el gasto porque gasté con la tarjeta más de lo que efectivamente podía. Y eso es un poco lo que ocurrió con... lo que ocurre en Argentina, no con el gobierno anterior, digamos, lo que ocurre en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que sí se notó mucho, al menos en los últimos 6 meses del año pasado, cuando vos agarrás la máquina de hacer billetes y te descontrolás, como le pasó al gobierno anterior, efectivamente lo que estás haciendo es reventar la tarjeta de crédito, con un agravante, que cuando yo salga de acá y reviente mi tarjeta de crédito, el problema lo voy a tener yo. Cuando vos usás la maquinita de billetes, lo que haces es que tu fiesta te la paguen los demás. Y como, por supuesto, la política monetaria, o sea, parte de esa política monetaria es la máquina de hacer billetes, cuando te ocurre eso, efectivamente la política monetaria tiene un rezago, como la tarjeta de crédito tiene un rezago, yo gasto hoy y pago el mes que viene. La política monetaria tiene un rezago en el tiempo que hace que efectivamente la fiesta que te mandaste con la maquinita no la pagues cuando estás usando la maquinita, sino que la pagues más adelante como está pasando ahora. Pero además tiene otro agravante la máquina de hacer billetes, que es que efectivamente quienes más lo sufren son los que menos tienen. O sea que no solo es absolutamente despiadada la utilización de la máquina de hacer billetes, sino que además es tan brutal que quienes más lo sufren son los que menos tienen, porque efectivamente la máquina de hacer billetes genera inflación. Y la inflación, que es el primer impuesto el que estamos atacando, el primer impuesto no regulado que estamos atacando, es urgente no solo por cuestiones de proyectar, por cuestiones también de poder adquisitivo, sino porque además le pega primero al que menos tiene. Entonces, efectivamente, la descripción que haces hoy, la cual obviamente no tengo el cálculo en la cabeza de lo que hiciste, pero la doy por buena, lo cierto es que es parte de pagar esa tarjeta de crédito que nos dejaron reventada el 10 de diciembre y que además veníamos anticipando que efectivamente iba a pasar, cada uno desde su lugar. Y con respecto al paro, no, efectivamente fue un fracaso el paro. Incluso vos no te adheriste, te vi en televisión, no estuviste acá, pero te vi en televisión, así que estuviste trabajando, así que te felicito por no haberte adherido al paro, Fabián, la verdad que sí, por supuesto. Hoy vine para quedarme, porque aparte tengo a los chicos, así que tengo para quedarme hasta las 2 de la tarde. Lo único que te quiero decir es que justamente estuve, o mi medio, como muchos otros, estuvimos tratando de reflejar una realidad que el gobierno no cuenta, solo eso. Pero trabajaste. Bien, felicitaciones. ¿Listo, no? Sí.